Buenas noches, querida familia del CEDI Pestalozzi del Centro de Día del Adulto Mayor. Nuevamente aquí en la guía de la alimentación saludable. En esta oportunidad hablaremos sobre la alimentación y la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Es una enfermedad crónica que se caracteriza por la falta total o parcial de la insulina, que es la hormona que regula los niveles normales de la glucosa en la sangre. En nuestro CEDIM, muchos adultos mayores están diagnosticados con la diabetes. Dentro de los alimentos encontramos los nutrientes como las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos, las vitaminas, los minerales y el agua. ¿Y quiénes son los responsables de la glucosa? Las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos, que es algo muy importante para entender la diabetes. Una persona es diagnosticada con diabetes, también el médico explica sobre el tratamiento. No solamente es el medicamento o que es la insulina, sino también la alimentación, una adecuada alimentación, ejercicios y la cantidad suficiente de la insulina que vamos viendo según las evaluaciones en los exámenes de sangre. Entonces empezamos con la alimentación saludable. Debe ser variada, planificada y suficiente de acuerdo a nuestro peso. Selecciona una selección de hidratos de carbono que también vamos a aprender quiénes son. Los lípidos según una dieta saludable. Calorías según el estado nutricional que nos van a ayudar dentro del hospital o centro de salud que vayamos. Obeso y sobrepeso, tenemos que normalizar el peso, ya que con los medicamentos uno va llegando a ese peso ideal. Entonces también para una alimentación saludable hay características que el individuo tiene que saber, como es la edad, el peso, la estatura y la actividad física que tiene y también el sexo. Todo eso es un componente del individuo. Entonces para ello tenemos que tener en cuenta todas estas cosas. Muchos se preguntan, ¿y por qué es importante la alimentación en un diabético? Ayuda a normalizar las glicemias, mantiene o corrige el peso, corrige la dislipidemia y el HDA, mejora la calidad de vida, evitando que retornando a la aparición de complicaciones crónicas. ¿Por qué es recomendables? Consuma diferentes alimentos durante el día, aumente el consumo de verduras, frutas y legumbres, use de referencia aceites vegetales y disminuya las grasas de origen animal, prefiera las carnes blancas como el pescado, pavo y pollo, aumente el consumo de lácteos con bajo contenido de grasa, reduzca el consumo de sal. Esas recomendaciones son muy importantes para poder estar en una alimentación saludable en estos tipos de pacientes con diabetes. Les muestro una pirámide alimentaria donde la parte superiores altas son los que deberíamos de tener en cuenta. Por ejemplo, dice azúcar y otros moderado en consumo. Para moderar los aceites y grasas también las porciones, los lácteos, los pescados, las frutas y de acuerdo a todo lo que cuál pese más deberíamos de consumir. Entonces en la base es lo más importante para los pacientes con diabetes, que tendríamos que consumirlo en varias porciones como nos indica. Ahí están las verduras, las frutas, los cereales, también las legumbres que tienen que ser muy frescas para que ellos también sientan el alimento, los nutrientes más rápido la absorción. Al principio hablamos que son los hidratos de carbono, son los nutrientes de mayor importancia para el paciente diabético, ya que en exceso su consumo aumenta el azúcar en la sangre y si consume en menor cantidad de recomendada se produce también baja azúcar en la sangre. Entonces, esto es algo de tener en cuenta y tener bien en claro tanto los familiares como los adultos mayores. Es importante que nuestros adultos mayores sepan qué alimentos están ingiriendo y qué valor nutricional tienen cada uno de ellos para que ellos estén más despiertos a lo que es los hidratos de carbono. ¿En qué alimentos se encuentran principalmente los hidratos de carbono? Aquellos que derivan de las harinas como el pan, las legumbres, el choclo, el fideos, arroz, habas, galletas, papas, alverjita. También en los lácteos, en las frutas y en las verduras. Recuerden, estos no deben ser excesivas ni tampoco menos, porque si no también altera a nuestros pacientes. Siempre recuerden que también debemos estar asesorados con un nutricionista para saber las cantidades.
Entender más, vamos a hacer un ejemplo. Una leche descremada, una taza contiene 200 cc y 10 gramos de hidrato de carbono. Un yogur dietético también contiene 10 gramos de hidrato de carbono. El quesillo fresco contiene cero hidratos de carbono, entonces una de las sugerencias que podríamos hacer, las carnes que prefieren el pescado, el pollo, el pavo y huevos no contienen hidratos de carbono, entonces es uno de los alimentos como ejemplo para que nuestros pacientes también lo puedan comerlo en el desayuno y en la cena, ¿no? Depende, como vuelvo a referir, tenemos que ser asesorados con una nutricionista que es la especialista en ello. Recuerden eso. Para seguir entendiendo, vamos a ver sobre las verduras. Es consumir todo tipo de verdura en cantidad abundante. Medir papas y choclos siempre. No siempre vamos a darle porciones grandes, siempre medidos. Lechuga, pepino, zapallo italiano, brócoli, acelga, espinaca, repollo, bruselas, tomates son muy en abundantes. Las habas, las arvejitas, las zanahorias, las beterragas contienen mucho azúcar, entonces siempre también hay que estar midiendo estos tipos de alimentos, pero tampoco no es que ya no consumamos, ¿no? Aquí les doy un ejemplo de un desayuno que podría contener la cantidad necesaria para nuestra alimentación. Tenemos fruta, tenemos huevo, palta, chía, un jugo y también puede ser con un té, ¿no? O un agua para poder acompañar un desayuno balanceado. Igualmente aquí en una cena rápida contenemos igual las palta, huevo rebozadito, panes integral. Nuevamente agradezco mucho sobre su atención y también que hemos aprendido un poco más sobre la diabetes y qué cosas más rápidas podríamos saber y a poder apoyar y darles la confianza a nuestros adultos mayores para que ellos mismos puedan tener su autocontrol y ayuda en caso si lo padece esta enfermedad. Agradezco mucho su atención y nuevamente estaremos con un video en la alimentación saludable e económica, porque todo es mejor en familia. Tendremos que seguir estando unidos y queriéndonos y amándonos para seguir adelante. Gracias. Buenas noches.